Buen día, chicos. Bien, hoy vamos a ver algunas breves explicaciones teóricas acerca de la Odisea y algunos temas que se relacionan con la obra. Bien, lo primero, bueno, algo que ya sabemos, ¿sí? La Odisea es la historia del regreso de Ulises a Ítaca una vez que se termina la guerra de Troya, ¿sí? Sería una continuación en ese sentido. Y originalmente en realidad era un poema, ¿sí? Estaba escrito en verso y tenía rimas. Hoy en día, para evitar que sea una versión tan pesada, además teniendo en cuenta que originalmente se escribía en griego, entonces las rimas, la métrica y todas esas cuestiones no van a coincidir, terminaron adaptándolo a prosa, ¿sí? Pero en realidad si nosotros lo llamamos una novela sería incorrecto, si originalmente era un poema, ¿sí? Bien. Eh, en cuanto al autor, el autor es Homero, ¿sí? Homero vivió en el siglo octavo antes de Cristo. La verdad es que es muy poco lo que se sabe de él, ¿sí? Sabemos que fue un poeta griego, pero ni siquiera sabemos dónde fue que nació, ¿sí? Muchas ciudades reclaman que pertenece a ese lugar, de hecho, las ciudades de Atenas, ¿sí? De Ítaca, siempre reclaman, nació acá, no, nació acá. Bueno, a ver, la realidad es que no tenemos información, no tenemos documentación que nos permita verificar estas cuestiones. Pensemos que fue hace casi 3000 años, ¿sí? Entonces no hay mucho registro que podamos tener al respecto. Algo que sí se comenta mucho, que se suele decir, es que era ciego, ¿sí? Algunos afirman que efectivamente era ciego, sí, es un dato real, y otros afirman que es más un dato de color, metafórico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época los poetas estaban principalmente relacionados con no la creatividad, porque estas historias en realidad no las inventan ellos, ¿sí? Las toman de la realidad, de hechos históricos que suceden, eh, sino que en realidad el tema tenía que ver con la memoria. ¿Sí? Un buen poeta era el poeta que tenía buena memoria para recordar todas esas historias que tenía que contar. ¿Sí? Y ustedes vieron, por ejemplo, lo que se dice acerca de, por ejemplo, los ciegos, ¿sí? Que al perder un sentido desarrollan o intensifican la percepción con los otros. ¿Sí? Que por ejemplo las personas ciegas desarrollan un mejor sentido del oído, ¿sí? Bueno, estas cuestiones la tomaron los griegos y por eso de alguna manera se creía que esta ceguera que podía llegar a tener Homero aumentaba, incrementaba, ¿sí? Intensificaba sus rasgos cualitativos en cuanto a su memoria, ¿sí? Entonces se utilizaba para destacar aún más su capacidad como poeta. Bien, las obras más conocidas que tuvo fueron la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Que son justamente una continuación de la otra. Nosotros sabemos si la Ilíada es la primera parte, donde se cuenta el final de la guerra de Troya, mientras que en la Odisea la guerra de Troya ya terminó y se cuenta el regreso de Ulises desde Troya hacia su ciudad natal, ¿sí? Bien, nosotros habíamos dicho que Homero era un poeta, ¿sí? Había dos tipos de poetas en esa época. Uno era el aedo y el otro era el rapsoda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los aedos de alguna manera iban improvisando, ¿sí? Componían el poema a medida que lo recitaban, ¿sí? Iban inventando sobre la marcha. Mientras que los rapsodas lo que hacían era memorizar el poema, lo componían y luego lo que hacían era recordarlo y reproducirlo, ¿sí? A ver, de estos dos, ¿cuál les parece a ustedes que sería Homero? Teniendo en cuenta la extensión que tiene la obra, se acercaría mucho más a lo que sería un rapsoda, ¿sí? Porque improvisar toda esa cuestión, estamos hablando de en libro más de 100 páginas, 100 casi 200, si vamos al original mucho más incluso. Bueno, justamente entonces sería un rapsoda,
porque él primero compone todo eso y luego lo memoriza. Para poder memorizarlo, para poder recordarlo, utilizaban varias técnicas memorísticas, ¿sí? Como por ejemplo el uso de algunas fórmulas fijas, ¿sí? Que le permitía ir asociando los personajes o ir asociando el inicio o el final de un evento, ¿sí? El uso de los epítetos suele aparecer mucho, que son las descripciones de los personajes siempre acompañándolo, por ejemplo, los rasgos principales de cada uno. El astuto Ulises, ¿sí? Atenea, la de los ojos brillantes, ¿sí? Siempre se da algún rasgo que lo acompañe al nombre del personaje. Y además algo que se utilizaba mucho era la cuestión de la rima y la métrica. Ustedes vieron, por ejemplo, es muchísimo más fácil aprenderse la letra de una canción que aprenderse, por ejemplo, un cuento de memoria. ¿Por qué? Porque la rima, la métrica, la combinación de los sonidos, ¿sí? Permite recordarlo mucho más fácil, ¿sí? Bien. En cuanto a la estructura de la obra está dividida en 24 cantos, ¿sí? Que se van a dividir en tres partes. Voy a tener la primera parte que va del canto primero al canto cuarto. Voy a tener la segunda parte que va del canto quinto al canto 12. Y voy a tener la tercera parte que va desde el canto 13 hasta el final, ¿sí? Cada una de estas partes va a tener algunos rasgos particulares, algunas características que lo distingan. Después ustedes van a ir viendo qué título, qué nombre podría ponerse a cada una de esas partes y qué rasgos son estos que los distinguen, ¿sí? Les doy una pista. El primero, el nombre de la primera parte se llama la telemaquia, ¿sí? Para que ya lo sepan y ya lo pueden ir anotando. ¿Por qué la telemaquia? ¿Sí? Porque justamente nos va a contar la historia de Telémaco, ¿sí? Fíjense que ahí, en esa primera parte, Ulises aparece poco y nada, ¿sí? La historia está centrada principalmente en Telémaco, justamente, su hijo, que va a ir averiguando acerca de qué fue lo que sucedió con su padre y dónde puede llegar a estar, si es que está vivo o si está muerto, ¿sí? Bien, bueno, después nosotros vamos a ir viendo el nombre que se le puede dar a la segunda parte, a la tercera, pero en principio como todavía no llegamos a terminar la lectura, bueno, nos conformamos solo con la primera. Bien, en cuanto a la estructura narrativa, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de los mitos decíamos que tenía una estructura narrativa bastante sencilla, ¿sí? Con la Odisea no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque tenemos un inicio in media res. ¿Qué significa eso? Quiere decir que empieza en la mitad de la historia, ¿sí? In media res, en la mitad de la cosa, ¿sí? In media res, en la mitad de la cosa, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que va a suceder? Va a empezar a narrar la historia desde la mitad más o menos, va a ir avanzando y en algún momento retrocede, ¿sí? Hacia el inicio de la historia para completarnos qué es lo que sucedió, esa parte que nos falta acerca de la historia, ¿sí? Y después, bueno, puede regresar y avanzar hasta el final. Cuando regresa en el tiempo para contar algo del pasado, ocurre un salto en el tiempo. Cuando hablamos de saltos en el tiempo, hablamos de analepsis, ¿sí? La palabra analepsis significa salto en el tiempo hacia el pasado. Y cuando salta hacia el pasado puede llegar a ser que sea algo muy poquito, que recuerde una escena y nada más. Cuando es eso, estamos hablando de un flashback. O puede ser que retroceda y nos cuente muchísimo más, ¿sí? Nos cuente todo desde el inicio hasta cómo llegó a ese momento. Ahí estamos hablando de un raconto, ¿sí? Para recordar esto, para compararlo, suele convenir asociarlo con, por ejemplo, series, películas, todas esas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, una serie donde aparece mucho esta cuestión del flashback, no sé si ustedes conocen, Once Upon a Time o Lost, ¿sí? Que son series que siempre van intercalando escenas del pasado, del presente, ¿sí? Bueno, ahí se van dando muchos flashbacks, ¿sí? Retrocede al pasado, muestra una escena de que le había pasado a este personaje una vez hace 10 años y después vuelve al presente para seguir contando la historia.
y así puedes encontrar varios por capítulo. Y en el caso de Raconto podríamos tener como ejemplo la serie How I Met Your Mother, ¿sí? Cómo conocí a tu madre. A ver, ¿qué es lo que sucede en esa serie? ¿Cuál sería la idea base? Bueno, tenemos al protagonista que sienta a sus hijos en el sillón de su casa y les dice, bueno chicos, les voy a contar la historia de cómo conocí a su madre, ¿sí? Y bueno, les empieza a contar desde el inicio y va contando todo lo que sucede en la vida hasta que conoce a su madre, ¿sí? Que son varias temporadas también. Entonces, bueno, justamente ahí tenemos un raconto. ¿Por qué? Porque se demora muchísimo tiempo y empieza desde el final, retrocede hacia el pasado y empieza a contar desde el pasado hasta llegar a ese final, hasta llegar a ese presente. ¿Sí? Bien, eso sería en cuanto a los saltos en el tiempo, ¿sí? Las analepsis. Bueno, avanzamos. Bueno, en cuanto a los personajes, ¿qué personajes podemos llegar a encontrar? Como protagonistas vamos a encontrar a la familia real de Ítaca. ¿Sí? Tenemos a Ulises, a Penélope y a Telémaco. Y después vamos a tener lo que son los antagonistas y lo que son los ayudantes. Bueno, ahí ustedes van a ir viendo, ¿sí? Fíjense de ir completando más adelante a medida que vayan avanzando la lectura quiénes podrían ser considerados ayudantes y quiénes podrían ser considerados antagonistas, ¿sí? U oponentes también se lo llama. Por ejemplo, les doy un caso. Un ayudante que podríamos llegar a encontrar es una diosa que aparece mucho en la obra, que es Atenea, ¿sí? Y después, si hablamos de algunos de los antagonistas, podemos llegar a hablar de los pretendientes que tiene Penélope, ¿sí? Para ocupar el trono real de Ítaca. Bueno, ustedes después, a medida que van avanzando con la lectura, vayan fijándose quiénes pueden ser otros antagonistas u otros ayudantes que vayan apareciendo, ¿sí? Bien. Algunas cositas sobre el protagonista, sobre Ulises. Bueno, obviamente sabemos que es rey de Ítaca. Eh, es hijo de Laertes y Anticlea. Después vamos a indagar un poquito sobre eso. Es entrenado por Quirón, el centauro, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes conocen, por ejemplo, las películas o los libros de Percy Jackson, creo que aparece el centauro Quirón, ¿sí? Es un personaje muy famoso de la mitología griega porque solía entrenar a muchos héroes. De hecho, fíjense, ahí al costadito tienen Aquiles, Néstor, ¿sí? Que son los que participaron en la guerra de Troya. Eneas también participó en la guerra de Troya, ¿sí? Tenemos a Teseo también, del Minotauro. Bien. Y después, bueno, su arma preferida era el arco. Tiene una característica particular la cuestión del arco. ¿Por qué? Porque en realidad el arma predilecta de los soldados griegos en esa época era la espada, ¿sí? La espada era considerada el arma de los valientes, porque ibas y te enfrentabas con todo tu cuerpo. En cambio, el arco y flecha era de alguna manera considerada un arma de cobardes, si se quiere, porque peleabas a la distancia, no ponías en riesgo tu propio cuerpo. Pero también eso tiene que ver mucho con la personalidad y el estilo de Ulises. ¿Sí? Pensemos que cuál es la característica que lo destaca a Ulises. La inteligencia, la astucia. ¿Sí? Entonces, el arma que utiliza se condice con sus características, con los rasgos de ser un estratega, más que el tipo que va y se manda al muere, como podría ser por ejemplo el caso de Aquiles, ¿sí? Bien, se casó con Penélope, que era prima de Helena de Troya, ¿sí? Y en realidad acá deberíamos hacer un paréntesis. Ulises, como muchos otros de los guerreros de los héroes griegos, quiso casarse con Helena, ¿sí? No pudo, entonces bueno, se terminó casando con Penélope. Pero muchos de los grandes héroes que fueron a la guerra de Troya originalmente eran pretendientes de Helena hasta que él ganó su mano Menelao, ¿sí? Pero bueno, otro detalle a destacar es que originalmente él había intentado no ir a luchar a la guerra de Troya, ¿sí? Si bien por esta cuestión que mencionamos recién, muchos de los guerreros griegos fueron pretendientes de Helena y habían hecho un pacto de que si alguien se casaba con Helena y pasaba algo con ella,
todos los demás pretendientes que no habían logrado casarse iban a reunirse y se iban a ayudar, iban a colaborar entre ellos para recuperarla, ¿sí? Bueno, justamente por eso él tenía la obligación de ir a la guerra, pero él sabía que sería posible que fuera una guerra que demorara mucho tiempo, ¿sí? Porque, bueno, Troya era una gran potencia en esa época, así que intentó evitar esta cuestión. Fingió haber caído en la locura, ¿sí? Y de hecho arruinó todos sus campos, ¿sí? Sembrando sal para que cuando llegara Diomedes, que era el que iba llamando a los guerreros, él creyera que estaba loco y lo dejara en paz. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Diomedes? Mientras él estaba arriando a las vacas, ¿sí? En su campo de sal, digamos, Diomedes roba a su hijo, a Telémaco, y lo coloca de frente a las vacas que estaba arriando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ulises se frena, ¿sí? Para salvar a Telémaco, y ahí queda en evidencia que en realidad no estaba loco, ¿sí? Por lo cual tiene que ir a la guerra. Bien, es bastante respetado y ayudado por Atenea y por Zeus. Tengamos en cuenta que Atenea es la diosa de la guerra por un lado. A ver, es diosa de varias cosas, pero algunas de las características que se destacan, bueno, eh, tiene que ver con la guerra y tiene mucho que ver con la astucia, con la inteligencia. Entonces, de alguna manera, Ulises era su favorito porque encarnaba esos rasgos, ¿sí? Y bueno, más adelante, en su regreso, ocasionó la ira de Poseidón, ¿sí? Quien iba a intentar que no pudiera regresar a su hogar, ¿sí? Eso fue una de las cuestiones que demoró muchísimo su regreso. Bien, bien, acá tenemos el árbol genealógico de la familia de Ulises, ¿sí? Que nos da como resultado a él. Acá, a ver, no es importante la cuestión de los nombres ni nada de eso, no se preocupen. Solamente para destacar, ¿sí? Fíjense los que están en verde. Tenemos a Zeus y tenemos a Hermes, dos dioses, ¿sí? De ahí que Ulises fuera un héroe porque de alguna manera en su ADN tenía algunos rasgos, algunas características de los dioses. De ahí a que fuera considerado un héroe o semidios, ¿sí? Bien. Cuando hablamos de la clasificación de los mitos, ustedes recuerdan que los mitos podían clasificarse en cosmogónicos, teogónicos, antropogónicos, etiológicos, fundacionales, los ciclos heroicos y los escatológicos. En este caso estamos hablando de los ciclos heroicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente corresponde al ciclo heroico troyano, al ciclo troyano que abarca, fíjense acá, desde el origen de la guerra de Troya hasta el regreso de los ejércitos. ¿Sí? Ahí tenemos todo lo que habíamos mencionado en el video anterior, ¿sí? En el origen de la guerra, la disputa por la manzana de la discordia, el rapto de Helena, todo lo que sucede en la guerra de Troya, ¿sí? En esos 10 años, los primeros 9 del sitio, y después toda la parte de la renuncia de Aquiles, Criseida, Briseida, lo que pasa con Patroclo, la cólera de Aquiles, ¿sí? Y el evento final del caballo de Troya. Luego de toda esa parte de la guerra está lo que sería como el epílogo, la segunda parte, el regreso de todos los soldados a sus hogares. Y ahí es donde nos vamos a centrar nosotros ahora. Pero todo esto forma parte del ciclo troyano, ¿sí? Cuando hablamos de ciclos heroicos, bueno, este es el ciclo que se corresponde con todo lo que sucede relacionado con la guerra de Troya, ¿sí? Bien. Y lo último, como para que lo vean, ¿sí? A ver, esto obviamente no van a copiarlo, no tiene sentido, ¿sí? Pero para que vean en un mapa más o menos dónde nos estamos ubicando, ¿sí? Fíjense, eh, hacia arriba a la derecha tenemos a la ciudad de Troya, ¿sí? Con el estrecho de los Dardanelos, ¿sí? Que ahí era donde vivía Eneas y que ese era justamente un territorio muy importante para los troyanos por la cuestión económica, ¿sí? Porque ahí, bueno, como tenías un estrecho,
toda negociación marítima tenía que pasar por ahí. Y bueno, esa fue una de las tierras que reclamó Grecia como resarcimiento por los daños ocasionados por el rapto de Helena. ¿Sí? Bien, bueno, ahí tenemos Troya y fíjense por el otro lado tenemos a las ciudades de Atenas, de Micenas, de Esparta, de Pilos, de Ítaca y de Tesalia. ¿Sí? A ver, como para que recordemos. En Micenas tenemos a Agamenón, ¿sí? Con Clitemnestra. De Esparta era Menelao y Helena, ¿sí? En Pilos lo tenemos a Néstor y tenemos Ítaca que corresponde a Ulises, ¿sí? Tesalia era la tierra de Aquiles, ¿sí? La tierra de los Mirmidones. Y abajo de todo, fíjense que está Creta, si esa isla no tiene nada que ver con el ciclo troyano, pero para que sepan, la isla de Creta era donde estaba el Minotauro. ¿Sí? Bien. Bueno, esto sería una breve explicación. ¿Sí? La parte del mapa es principalmente como para que más o menos se guíen un poco, pero después vamos a ver un poquito más en detalle esta cuestión cuando veamos los viajes que realiza Ulises. Bien, bueno, si hay alguna duda, algo que no se haya comprendido, ya saben, me lo pueden consultar a través del foro de la plataforma. ¿Sí? Que tengan un buen día, hasta luego.